esa sí tengo 29. Segunda de Corintios 29, 18. De Crónicas. Segunda de Crónicas. 29, 18. Sí. Segunda de Crónicas 29, 18. Dice, luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa de pan y de la presencia con todos sus utensilios. Ahora voy a leer. Ahora el 28. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Para mí yo creo que los diezmos, más que todo, es entregar el corazón, no tanto el dinero. A veces es necesario, pero a veces lo sentamos en esa mesa, en esa silla o en las mesas y realmente vivimos de apariencias. Y eso es lo que no quiere el Señor. Entonces yo los invito que realmente, por ejemplo, ahorita entró un muchacho, no quiso entrar porque venía sucio. Yo le dije, no importa, entre. Me mostró la mano, estaba cortado. Entonces me puse a pensar, a veces nosotros hacemos tantas cosas que al Señor no le gusta. Cuando Él fue a esa cruz, lo lastimaron, lo golpearon, y hacemos cosas y como que vuelve y se repite. Entonces yo los invito a que de verdad escuchen la palabra y estén dispuestos. Los invito a que pasen. Amén, amén. Muy buenos días para todos, muchas bendiciones. Nuevamente nos alegra mucho poder compartir, gracias hermanito, poder compartir el día de hoy en el estudio pues de la palabra, una palabra que va a ser, espero que muy edificante, esperamos junto con el Espíritu Santo como me la guió, poderla entregar y que podamos ser formados a través de la misma, ¿vale? ¿Cómo están primero que todo? ¿Sí descansaron? ¿Durmieron bien? ¿Sí? ¿Sí recostaron su cabeza en una almohada cómodos? Para la gloria y la honra del Señor, me alegra mucho. Pero a pesar de poder descansar, estoy seguro que tenemos preocupaciones, ¿verdad? Hay algo que nos puede aquejar. Hoy, como lo podemos ver, ha sido un momento de adoración, de alabanza, de honra al Señor, diferente de pronto a lo que normalmente hemos tenido. Vamos a tratar de, en una, máximo 2 palabras, cada uno rápidamente, me va a decir cuál es su preocupación, cuál es su angustia, cuál es el motivo que está quejando su alma, que lo está inquietando, que le está doliendo el corazón y que necesitamos superar esa situación. Hermano Martín, empecemos por acá. Rápidamente, 1 o 2 palabras. Como de fallarle a Dios y a mi familia. Dejar de adorarle a Dios. Faltarle a Dios, dejarlo. Dejar de agradar a Dios. Dejar de agradar a Dios.
No hacer las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Qué nos está doliendo? Es el momento de precisamente entregar, pueda que nos dé pena, pero es el momento de soltar esa situación, ese dolor, esa angustia. Hoy es el momento, porque lo acabamos de decir, caen los muros ya. Dale. Pues yo creo que a mí me inquietan muchas cosas, pero estos días lo que más me ha inquietado es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí, porque no soy yo, pero la verdad, esta semana me ha tenido muy quebrantada por las almas, y pues eso sí pienso que es una carga que él está sintiendo. Amén. No ser apta para Dios. Dios me los bendiga a todos. Qué bendiciones estar aquí en la presencia de Dios. Una de las preocupaciones de que todos debemos tener es que nunca la misericordia de Dios se aparte de nosotros. Dios los bendiga. Amén. Bueno, buenos días. Pues primera vez estoy aquí en esta iglesia, pues me nació de entrar y pues estoy muy feliz y pues sí, tengo muchas preocupaciones y quiero buscar de Dios y poder tener fe en Dios que sí lo voy a hacer. Amén. Una de mis preocupaciones es tener paz espiritual. Amén. Una de mis preocupaciones sería la desobediencia al Señor. Buscar a Dios y adorarlo. Una de las preocupaciones que siente mi alma, la sed de buscar su presencia. Amén. La desobediencia del pueblo. La aflicción de un pueblo que se pierde por falta de conocimiento. El apartarme de Dios. Buenos días, que Dios los bendiga hoy y para siempre. La preocupación, pues, mía es que hagamos la voluntad de Dios, que hagamos la voluntad de Dios y que permanezcamos en fe, en amor y paciencia y le trabajemos al reino de Dios. Amén. Amén. Buenos días, Dios los bendiga a todos en esta mañana. Mi preocupación es por las almas. Las almas, esa es mi preocupación con el Señor. Y Amén. seguir orando de madrugada por las almas para que Dios siga haciendo la obra por las almas. Buenos días a todos. La preocupación mía, es mantener la paz y los problemas que están en la casa, consultar a Dios y buscar más de Dios, que es el único que lo puede sanar, el corazón. Buenos días. Preocupación que yo tenga, pues que la fe no me falte, la oración por mis hijos, eso es la preocupación más grande, que ellos no aprendan a seguir al Espíritu Santo, a Jesucristo, que es por lo que yo más lucho. Y preocupación en estos momentos, lo que estamos viviendo en el país. Pedimos mucha bendición por el país, desastres naturales y la gente. Esa es una de las preocupaciones, que Dios no nos abandone. Gracias. Necesitamos más comunión con Dios, estar más en la presencia de Dios, porque Él nos lo exige y nosotros no lo obedecemos. Mil bendiciones para cada uno de ustedes.
Mi mayor temor es volver atrás. Y lo que más me duele hoy día es ver cómo las almas allá afuera se están perdiendo y nosotros como cristianos, hijos de Dios y conocedores de la palabra, no estamos haciendo absolutamente nada. Amén. Mi mayor preocupación es agradarle al Padre con los talentos que Él me ha dado. Amén. Agradarle al Padre con lo que Él me ha entregado. Una personita por allá atrás dijo, yo entré, y me recordaba a un varón que se encaramó en un árbol a mirar a Jesús. Y el Señor le dijo, hoy es día de salvación en tu casa, no sé quién es. Amén. Primero que todo, buenos días. Yo realmente le doy más que estar preocupada. Para mí, la preocupación es quitarle el poder a Dios. Yo vivo en gratitud con Él. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar por los que están en evidencia. Y debemos realmente es poner esa oración, todo el gobierno como tal, para que, y aquellas personas que no conocen de Dios, orar a Dios para que se les revele a sus vidas. Pero preocupación como tal mía sería esa. Amén. Buenos días. Yo creo que mi mayor preocupación es, dice la palabra, hay de aquel que haga perder a uno de mis pequeños. Y mi mayor preocupación es esa. De pronto, con un mal testimonio o una palabra mal dicha, haga pensar a alguien equivocadamente. Esa es mi mayor preocupación. Amén. La mía, no responder al Señor como Él espera que nosotros respondamos, porque Él nos ha entregado todo y muchas veces por el diario vivir uno permite poner como ese obstáculo y no dar en realidad todo lo que puedo dar para el Señor. Amén. Todos tenemos dificultades, angustias. En lo personal, yo soy normalmente muy ansioso. Yo quisiera hacer las cosas de pronto un poco más rápido, que sucedieran un poco más rápido. Y en mi vida también hay temores, hay miedos. Y obviamente el Señor es claro en su palabra porque nos dice que los que tienen miedo, pues no heredarán el reino. Y yo me afano y me angustio, porque yo debo tener esa plena confianza. Pero hay situaciones que ya se han vencido, hay otras que nos faltan y estamos trabajando en pos de ello. Entonces, todos tenemos alguna necesidad, pero hay una palabra que nosotros, no una palabra bíblica, pero hay una palabra que en la familia nuestra la decimos mucho, por nuestro hijo mayor. Y él nos dice en momentos de angustia, en momentos de situación, con una calma, tranquilos. Tranquilos por esas angustias. Tranquilos todos, porque debemos tener esa confianza plenamente en Él. Vamos a hacer un preámbulo de lo que va a ser el día de hoy. Vamos a ir a Romanos 8:38. Hoy va a ser, como lo dijimos, o como lo dije hace un instante, una prédica diferente. Hoy vamos a movernos bastante en la palabra. Tal vez, como es un alimento tan fuerte, tal vez te vaya a dar sueño. Si te da sueño, no te preocupes, la palabra está haciendo. Si tienes que dormir, duerme. Que la misma palabra te va a alimentar y te va a levantar con más fuerza para terminar de escuchar lo que falta por escuchar. Romanos 8:38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Hoy es un día de entrar a la calma, tranquilos, y de fortalecer esa confianza en el Señor.
pero también es importante evaluarnos cómo nos estamos preparando para que el Señor, para que el Espíritu Santo se fortalezca en nosotros, para que haga una morada permanente en nosotros. Que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. No nos vamos a basar, bueno, igual de hecho sí, porque ya se está manifestando lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo allá afuera, pero la misma palabra nos lo dice en Mateo 24. Hoy vamos a estar muy activos. Vamos a ir a Mateo 24, versículos 6 y 7. En el cual nos dice la palabra: oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Todo esto está ocurriendo ya, todo esto ya se está manifestando. Ya esto nos está mostrando que la venida del Señor está cerca. Versículo 11 y 12. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Versículo 24 y 25. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Es directamente el Señor hablándonos, es directamente el Señor mostrando todo esto que ya va a ocurrir y que ya está ocurriendo. Entonces, no podemos bajar la guardia, debemos estar tranquilos, pero preparándonos para que el Señor obre y more completamente en nosotros. Hoy en día se ven acuerdos de paz, se ven situaciones, mucha falsedad allá afuera, mucha lucha por el poder. A la muestra un botón, la situación con el candidato, todo es por el poder, porque se está aspirando a una posición de poder y por la lucha de que no, que yo lo hago mejor, ocurren este tipo de cosas. Esto no es normal, esto es ya algo que se está manifestando, que se ha dirigido directamente por la palabra. Pero para ser entendidos en estos tiempos, para ser entendidos en lo que está ocurriendo y no entrar precisamente en el momento de pánico, ¿cuántos entraron en pánico hace 8 días cuando tembló? Nos genera susto, nos genera temor por nuestra propia integridad, porque de pronto las cosas se caigan, por nuestros familiares. Visualizamos que puede ocurrir una situación de esa si algún familiar verse afectado. Pero la confianza está en el Señor. Esto ya lo dijo la palabra que va a ocurrir. Señor, ten misericordia, como le dijo el hermano, Señor, que no se aparte la misericordia tuya sobre nuestras vidas. ¿Y cómo no se aparta? En la búsqueda de la presencia del Señor. Él va a tener cuidado. Si nosotros nos preocupamos por sus cosas, Él se va a preocupar por las nuestras. ¿Amén? Entonces, no puede haber ese miedo, no puede haber ese pánico. Sí nos genera un poco de angustia, pero debe haber una calma y esa confianza de que Él va a venir. Entonces vamos a escudriñar precisamente en la palabra, esto es apenas un preámbulo, vamos a escudriñar precisamente en la palabra para poder desarrollar y entender un poco más cómo debe ser esa búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Porque hemos escuchado y se nos ha dicho, se nos ha indicado que debemos buscar la palabra, pero requiere de un proceso, requiere de una formación, pero sobre todo requiere de un costo, porque gratis no es. Al Señor Jesús bajar a la cruz, venir a la cruz, a morir y a dar la vida por nosotros, a Él no le fue nada fácil, a Él le costó. Entonces esa salvación, también eterna y maravillosa, pues nos debe costar, nos debe doler, nos debe incomodar, pero debemos mirar qué es lo que necesitamos. Amén. Aquí vamos a tener una clave, vamos a tener el código, vamos a tener la estrategia, como lo queramos llamar, pero es necesario comenzarla a ejecutar. Entonces, vamos a orar para que el entendimiento de cada uno de nosotros sea abierto, para que esos cielos de bronce que pueden haber en nosotros
por nuestra incredulidad, por nuestra duda, por nuestro miedo, porque nos vemos afectados precisamente por la situación que podemos estar viviendo con nuestras familias y con nuestro entorno, hace o impide que no tengamos esa claridad, no tengamos ese entendimiento. Entonces vamos a orar, cerremos allí nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro amado Espíritu Santo que obre el día de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, a tu presencia por este día maravilloso, Señor, en el que nos permites poner en nuestra boca tu santo nombre y alabarte y aclamarte, reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Señor de señores, Señor. Yo te ruego, Señor, clamo, Señor, en esta mañana a tu presencia, a tu Santo Espíritu, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, en nuestro hipotálamo, Señor, allí en nuestra cabecita, Señor, seamos totalmente dispuestos, Señor, seamos totalmente entendidos, Señor. Toma el control, Señor, del día de hoy, de cada vida, de cada corazón, Señor, de cada pesadez que pueda venir a nuestro espíritu, Señor. Porque sabemos que avanzar en tu presencia no es fácil, nos cuesta, Señor. Pero si vinimos acá, si estamos sentados acá, si estamos en tu presencia, es porque anhelamos de tu amor y porque anhelamos que tú obres en nuestra vida, Señor. Obra, Señor, con tu maravilloso amor en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite que esta palabra, Señor, que esta enseñanza del día de hoy se cale en los huesos, Señor, se atraviese nuestro ADN, Señor, y seamos totalmente transformados por tu amor y por tu gobierno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos a disponer plenamente a escuchar de su presencia. Vamos a ir todos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículos del 1 al 12. Yo les voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente, también se va a estar proyectando allí en nuestra pantalla. Si ustedes lo tienen allí en la Reina Valera, bueno, nos van acompañando. Lo importante es que no se pierdan de la enseñanza y que por favor seamos muy entendidos. Yo le voy a pedir el favor al hermano William. Vamos a estar atentos y te vas a encargar de 3 lugares. En este texto vamos a nombrar 3 lugares físicos y tú me los vas a estar recordando en su debido orden, primero, segundo y tercero, ¿vale? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino de Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Primer lugar que vamos a tener en cuenta. En este momento estaba ya precisamente el Señor listo al llevarse a Elías, a tener un arrebatamiento, una pequeña muestra, como un adelanto de lo que va a ser el arrebatamiento de los últimos días en la iglesia. Precisamente porque era un hombre de Dios, ya era el momento, no iba a permitir que él pasara por una muerte física, sino que lo iba a llevar. Pero ya previamente Elías había ungido a Eliseo para precisamente que fuera su sucesor. Pero obviamente en Eliseo había también una comunión, había un algo entre Eliseo y el Espíritu y entre la presencia del Señor. Cuando Elías viene y le coloca el manto, él de una vez es entendido, deja lo que está haciendo, sacrifica los animales con los que trabajaba, se despide de su familia, reparte todo lo que asaron de los animales y se va con Elías. Obviamente él ya viene a visualizar todo lo que Elías hacía, todos los milagros, todo lo que el Señor a través de su Santo Espíritu le permitía hacer. Y obviamente en él también había esa comunión. Y al ver ese maravilloso poder y ese maravilloso manifestar del Espíritu Santo, nos anhelamos poderlo hacer también, poder manifestar a través de nosotros una sanidad, una liberación, un milagro. Entonces él lo anheló, pero ya era el momento de que él fuera, y Elías sabía que solo a él el Señor iba a arrebatar. Pero Eliseo, ya entendido, decía: no, yo necesito ver esa manifestación, yo necesito ver la gloria.
y no se le despegaba. Y tal vez Elías, venga hermano, déjeme un poquito, o sea, deme un espacio. Y él no, porque él sabía lo que iba a hacer el Señor. Entonces Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. ¿Por qué lo sabía? Porque había una comunión con el Espíritu Santo, había una comunión con el Señor. Entonces él ya sabía y no se iba a despegar. Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí. Le dijo, quédate en Betel, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó, a otro lugar. Entonces Elías le dijo a Eliseo, el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después, el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Tenemos 3 lugares, Betel, Jericó, río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en 2 y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Poder ver esa manifestación, poder ver esa majestad obrada de parte del Señor, debe ser algo maravilloso. Pero ¿qué lo hizo que él pudiera visualizarlo? Esa constancia, esa permanencia. Y no fue fácil. ¿Por qué? ¿Cuáles son los lugares, hermanito William? Betel, Jericó y el río Jordán. De un punto al otro hay aproximadamente unos 21 a 25 kilómetros y al otro hay como unos 9. De Jericó al río Jordán hay aproximadamente unos 9 kilómetros. Y ellos, aquí la misma palabra nos dice, iban caminando juntos, no iban en moto, no iban en un carro alado por un caballo, iban caminando. O sea que a Eliseo le costó. Si nosotros anhelamos de la presencia del Señor, pues nos va a costar. Vamos a tener que caminar un terreno importante. Y eso no es un terreno cualquiera, porque es casi como recorrer desde Suacha casi hasta el Portal del Norte y un poco más. Es una distancia así y lo hicieron caminando. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar y visualizar esa permanencia y esa constancia de parte de Eliseo. Había esa disposición, había ese anhelo. Y bueno, estos 3 lugares, que aunque son físicos, nos van a hablar a nuestra área espiritual. El primero era Betel. Vamos a ir a Génesis 28, versículo 10 al 22.
Hoy va a ser así movido, van a hacer un estudio bastante amplio. ¿Cuántos han ido en algún momento a una reunión familiar, a una reunión por algún matrimonio, por algún cumpleaños? Nos invitan y resulta que el alimento y lo que se dispuso a la mesa es tanto que no podemos consumir todo ese alimento. Y Génesis 28. Y le decimos antes a la persona, oye, préstame un platico, dame un platico para yo llevar, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a llevar el alimento el día de hoy? ¿Y trajeron en qué llevarlo? Sí, levánteme todo su cuaderno, su esfero. ¿Todos trajeron en qué apuntar? Porque el que no, aquí le podemos dar en qué llevar. Aquí le podemos dar una hojita, un esfero, pero que por favor no se pierdan un solo versículo. ¿Quién nos hace falta para que tengan la posibilidad de anotar? Necesitamos 3, 4. ¿Quién nos hace falta más? Listo, 4. Para que por favor tomemos nota de estos versículos porque es muy importante. Si no logramos que lo entendamos plenamente, lo anotamos y por favor en la casa profundizamos, estudiamos y allí el Espíritu Santo nos va a revelar aún más. Juancho, ¿ya? Allá, mano, listo, entonces recordemos que la primera cita, ¿listo? ¿Quieres esfero? No, ya. No, ya. Listo, recordemos por favor para que todos tomemos nota que la primera cita fue Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y vamos a continuar a analizar el lugar de Betel en Génesis 28, versículo 10 al 22. Y nos dice la palabra: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó a Harán a la caída del sol. Llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y Él me provee de comida y de ropa, y yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. ¿Te ha faltado la comida?
¿Te ha faltado el alimento? ¿Te ha faltado la misericordia del Señor? Tenemos argumentos para decir: Señor, ciertamente tú serás mi Dios. De esos 3 lugares que visitaron Elías y Eliseo, Betel, Jericó y el río Jordán, es entender por qué en ese orden, por qué en esos lugares. Y aquí inicialmente tenemos Betel, que particularmente yo les pregunto, dormimos bien anoche, ¿cierto? ¿Cómo habríamos dormido si nos hubiéramos acostado como almohada sobre una piedra? Creo que hemos amanecido muy maltratados, muy adoloridos, ¿verdad? Creo que un poco incómodos porque estamos acostumbrados de pronto de una almohada cómoda, pero en este caso no fue así. En este caso, Jacob llegó a un lugar porque él venía huyendo de una posible muerte de parte de su hermano. Él venía huyendo. También estaba con una preocupación, tal vez una preocupación igual o más grande que la que podemos tener nosotros. Estaba bastante preocupado. Imagínense en él huyendo, llegó a un punto en que ya lo tomó la noche, tenía que reposar, ya estaba cansado, y lo único que encontró fue una piedra para acostarse en ese lugar. Pero esa piedra tiene un simbolismo diferente. Esa piedra en la cual de pronto nosotros diríamos no vamos a reposar nuestra cabeza, esa piedra que muchos podrían rechazar, es la piedra fundamental, la piedra angular, la piedra que sostiene el reino de los cielos, y esa roca se llama Jesucristo. Quiere decir que Él, en medio de sus preocupaciones, en medio de la desolación, Él llegó a reposar su cabeza sobre la roca y pasó la noche y descansó. Vamos a ir a Hechos 4, versículos 11 y 12. Hechos 4, versículo 11. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es en esa roca que debemos ir a descansar nuestra cabeza, ir a reposar. Es en Él donde toda preocupación se va. Y precisamente vamos a continuar en el Salmo 18. En el Salmo 18, versículo 1 y 2, que era lo que proclamábamos con nuestra voz, con nuestra garganta, con nuestra fuerza. Por eso se hizo un momento de un stop. Paremos un momento en la alabanza y realmente cantemos esa oración con entendimiento. Que nos decía, Salmos 18, 1 y 2, te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Dios es mi roca en quien encuentro protección, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. A pesar de que Jacob estaba en un entorno de desolación, muy probablemente es muy cerca al desierto, un lugar donde hace bastante frío, todo le era en contra, siendo perseguido para muerte, el frío, tal vez con que no tuvo tiempo tal vez de preparar una maleta para decir me preparo para el viaje. Todo le estaba jugando en contra, pero reposó la cabeza sobre la roca y eso le permitió precisamente descansar. Ahora, escuchémoslo y veámoslo de las mismas palabras del Señor Jesús
en Mateo 11:28. Mateo 11, versículo 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Qué nos dará? Sencillo. La instrucción es así, sencilla. Vengan a mi presencia. Y esa preocupación, esa angustia, esa situación económica, ese entorno tal vez laboral o personal o familiar, Él nos va a dar descanso sobre esa situación y Él va a tomar el control de esa situación. Él va a tomar el control. Pero ahí está la instrucción: vengan. Si nosotros no nos acercamos a su presencia, pues Él no va a poder hacer nada. Necesita que nosotros le entreguemos esa carga que en muchos la tenemos aquí atravesada y no la pudimos soltar. No podemos decir, esto es lo que me está afectando, y la tenemos acá, y preferimos decir, no, que lo diga otro, yo no puedo. Esa carga es necesario que la soltemos y la llevemos a la presencia del Señor. Qué maravilloso es poder descansar nuestra cabeza, nuestro hipotálamo, nuestra torre de control. El hipotálamo, recordemos que es el órgano donde se manejan todas nuestras emociones. El hipotálamo físicamente nos controla nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestras alegrías, pero adicional es también el órgano que se encarga de coordinar todo lo que produce nuestro cuerpo y le da la orden a las determinadas glándulas para que el cuerpo funcione. Qué maravilloso poder reposar la cabeza sobre la roca que es en Cristo Jesús. Y como se los dije hace un instante, un respiro, tranquilos, tranquilos. Para mí es una palabra muy familiar, muy hogareña, que nos causa mucha risa, mucha alegría, pero el mismo Señor nos dice, tranquilos. El Señor toma el control de todas esas situaciones. Necesitamos entregarlas. Amén. Hermano William, el segundo lugar. Señor. Jericó. Listo. Entonces, vayamos teniendo presente que en el primer lugar era Betel y nos invita a descansar. Ya, vamos a bajarle el nivel de angustia y de preocupación. Ahora en Jericó nos va a invitar a tener otra situación. Jericó es parte de la tierra prometida que el Señor le había asignado precisamente a su pueblo. Vamos a ir a Josué 2:9. Y en este caso, la que habla es Rahab, la ramera que ella tenía también el entendimiento y sabía que toda esa tierra le pertenecía a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y le dice precisamente a los espías en el 2:9, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. ¿Qué había en Jericó? Terror, miedo, preocupación. ¿Será que se asemeja a las preocupaciones que tenemos nosotros? A ese temor, a ese miedo. Que de pronto mi familia se pierde porque no ha querido escuchar o porque yo no he sido oportuno para ir a hablarles. Tal vez mis amigos se pierdan, tal vez afuera, esas preocupaciones. No me alcanza el dinero para cubrir un servicio público. ¿Y ahora qué vamos a comer hoy? Todo ese tipo de preocupaciones traen miedo, traen terror a nuestras vidas. ¿Cuántas veces un arriendo, si no pagamos el arriendo, vamos colgados un mes de arriendo, muy probablemente nos van a sacar? ¿No genera miedo? ¿No genera terror?
esas situaciones en las que no nos alcanzan los recursos, esas situaciones en las que hay dolor, generan miedo. Y Jericó era una ciudad amurallada, precisamente por el miedo. Entonces, ¿hemos creado murallas alrededor de ese temor? ¿Hemos creado barreras alrededor de esa situación? ¿Hemos creado unas columnas, unas murallas, unos cimientos tan fuertes en nuestra mente que decimos, esto no lo supera nadie, en esto no me ayuda a nadie? Pero ese lugar en nuestro pensamiento, ¿a quién dice que le pertenece? Al Señor, porque es la tierra prometida. Esos muros, como lo cantamos en la alabanza, esos muros deben caer. Si nos disponemos el día de hoy, totalmente, esos muros de duda, esos muros de temor, caen hoy en el nombre poderoso de Jesús. Esa tierra estaba con mucho temor. Esos pensamientos tuyos, tus circunstancias, te están acobardando y te están impidiendo avanzar en el Señor. Pero aquí está la clave y aquí está la enseñanza, la instrucción, para que esos miedos puedan ser derribados. Esos muros deben caer el día de hoy. Vamos a ir un par de páginas allá adelante a Josué capítulo 6. Y aquí es donde está la instrucción, desde el versículo 1. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se les permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey, a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez durante 6 días. Ya tenemos identificada la situación. Esa situación de miedo, de preocupación, de angustia, de enfermedad, inclusive, y aún con más veras, esa situación de pecado. Ya la tenemos identificada, porque el Señor a través de tu Santo Espíritu te ha dicho, o nos ha dicho, estás fallando en esto y en esto. Ya lo tenemos identificado. Ahora, en el versículo 3 nos dice que marcharán alrededor de la ciudad. Vamos a empezar a darle vuelta y a identificar esa situación, esa condición. Porque lo vamos a rodear, tal vez como en algunos programas de televisión nos han vendido la idea de que el tiburón acecha la presa dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. De la misma manera, vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta. Hay que hacer algo mientras le vamos dando la vuelta, y ya vamos para allá. Vamos a ir trabajando. Pero esa muralla de Jericó, esa muralla de miedo y esa muralla de pánico y de terror, cae en el nombre poderoso de Jesús el día de hoy. Entonces, reconocer esas situaciones. Ahora vamos a ahí adelantico, ahí hay un par de versículos más. 6:9. Algunos de los hombres armados marcharán delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. Hay una instrucción y hay un ejercicio. Hay un orden que debemos, si nosotros somos esos guerreros que vamos a derrumbar esas murallas, nosotros vamos adelante. Pero detrás venía el arca del pacto, de la presencia del Señor. Y detrás del arca venía el resto del pueblo. Todos orando, todos clamando. Mientras le vamos dando la vuelta a la muralla, vamos orando. Pero ¿por qué vamos nosotros delante? Si la misma palabra nos dice que el Señor va delante de nosotros, que el Señor es el que gana nuestras batallas y Él es el que nos da la victoria. Pero en este caso no. En este caso nos corresponde a cada uno de nosotros y a mí que la presencia del Señor vaya detrás de nosotros.
porque nosotros debemos tomar la determinación de decir, yo renuncio a esta situación de pecado. Señor, estoy fallando en esto, y le empezamos a dar vuelta. Señor, el alcohol me tiene afectado mi familia, me tiene afectado mi economía, me está afectando mi salud, y empiezo yo a darle vuelta, pero el Señor va detrás nuestro, el arca del pacto, detrás nuestro, respaldando lo que vamos a hacer. ¿Por qué no va el arca adelante? Porque es que el Señor ya hizo la obra en la cruz, Él ya vino, ahora nos corresponde a nosotros tomar la determinación, a nosotros nos corresponde tomar la decisión. Ya se identificó ese lugar y ese sitio de terror y de miedo, y le estamos dando vuelta y estamos orando. Señor, en mi debilidad sexual, Señor, en mi falta de conocimiento, en mi falta de determinación, Señor, tú vas respaldando, Señor, pero yo tengo que marchar, yo tengo que ir delante para yo mismo enfrentar esos miedos, porque necesitamos, el Señor está detrás nuestro, dándonos ese respaldo. Y vamos orando. Pero en el 10 hay otra instrucción clave y fundamental. Josué les dijo al pueblo, versículo 10, no griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes, hasta que yo les diga que griten, entonces griten. ¿Por qué debemos estar en silencio? Porque nosotros somos expertos, especialistas en que cuando estamos en una situación complicada, en una situación económica en la que no tenemos una moneda y ahora ¿qué vamos a comer? Estamos murmurando y estamos maldiciendo ese momento y estamos renegando contra Dios y estamos diciendo que es que esta situación en la que si yo más bien me hubiera ido a hacer no sé qué, si yo más bien me hubiera dispuesto a robar, si yo me hubiera ido a hacer lo malo, no me estaría faltando. Estamos murmurando y no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, sino estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias. Y mientras haya murmuración, mientras haya queja, no se va a poder avanzar. Porque nuestra oración y nuestras palabras, Señor, hoy, y lo decimos por experiencia propia, hoy está para la gloria y la honra del Señor, mi familia completa acá, y se me alegra el corazón. Y ellos pueden dar testimonio de esos momentos difíciles en los que no teníamos la seguridad de un alimento. Y sí, en algún momento le dijimos, Señor, otra vez arroz y huevos, Señor, y uno o dos huevos para repartirlo entre 4. Pero le clamábamos al Señor, Señor, yo creo en tus promesas, Señor, tú estás haciendo la obra, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Perdona, Señor, esos momentos de duda, Señor. Logramos superar esos momentos de que el alimento y a los días los servicios. Tienes que dar el dinero mañana, porque si no, nos cortan. Me volví experto y ya sabía el trámite para ir a pedir plazo a las empresas de servicio público. Entonces reuníamos la plata familiar de las personas que habitan en el hogar, y lo que las personas habían podido dar, lo disponíamos o lo disponía para los servicios más urgentes, y los que daban más plazo, iba, Codensa, necesito más días, y Codensa sí, pues nos daba los días. Y nos dábamos la estrategia para poder alargar y tener esos días de plazo. Pero mientras tanto, Señor, tú nos vas a poder bendecir, tú nos vas a abastecer. Esta semana sí es, ese trabajo que va a salir, ese sí es. Pero no en murmuración. Y cuesta, porque fácil no ha sido complicado. Pero por eso la palabra nos dice, callados, no murmuren,
Podemos compartir esa situación con alguien para que nos ayude a orar, para que nos ayude a fortalecer nuestro espíritu, para que no haya esa dificultad, no sea tan fuerte, y para que nuestro espíritu se pueda fortalecer en la presencia del Señor. Pero en silencio, sabiendo que vamos a salir de esa situación, porque el Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros durante la eternidad y hasta la eternidad, y eso lo supera todo. Si te cortan el agua, si te cortan la luz, gloria a Dios, porque yo sigo acompañado de la presencia del Señor. Yo sigo acompañado de la presencia, y eso no me lo quita nadie, ese gozo no me lo quita nadie. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ello. Y la misma palabra nos habla del control de la lengua. Vamos a dirigirnos a Santiago 3, del 5 al 6. Inclusive vamos a leerla desde el versículo 3. Santiago 3, versículo 3. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Eso que hablamos, esas palabras de maldición, eso cuando renegamos, cuando maldecimos, esos momentos de dificultad, aquí la palabra nos dice que estamos siendo dirigidos por el mismo infierno, porque son momentos en los que el Señor, por algún motivo, por alguna situación, nos ha llevado a ese desierto. Y el mismo Deuteronomio nos dice: te llevé al desierto para saber cómo estaba tu corazón. Es para probar de qué manera nos vamos a comportar. Te vamos a dar la gloria y la honra con un buen vestido, o tal vez vistiendo una ropa no tan bonita, no tan en buen estado. Dijo Pablo que él le daba la gloria y la honra al Señor porque había aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Y eso solo nos lo permite la presencia del Señor. Ese gozo nos lo permite solo el Señor. Aprender a no depender de todo lo físico que pueda haber. Ropa, vestido, carros, motos, lo que pueda haber. Y ahora, mucho más de las situaciones de pecado que se manifiestan en el mundo. No dependemos de ello. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, porque es finalmente el Espíritu Santo el que nos va a guiar para que podamos tener una vida eterna. A nosotros nos guía darle rienda suelta al pecado. Eso no nos va a llevar a una vida con Él en la eternidad, nos lleva a una vida eterna en la oscuridad. Entonces de nosotros depende dónde queremos estar en la eternidad, dónde queremos habitar, en la oscuridad o en la luz acompañado de la presencia. Debemos controlar la lengua. En algún momento, cuando iniciamos a trabajar con el pastor, que íbamos a viajar en la moto, pues a mí normalmente me gusta hablar, pero para el momento en el que el Señor empezó a formar esa parte en mí, el pastor me decía, íbamos en la moto, donde fuéramos, en cicla o a pie, y me decía: ¿qué tiene, Padillita? ¿Qué tiene? ¿Está preocupado? Yo le decía: no. Bueno, pues sí, porque sabíamos las situaciones, porque ha sido fuerte el tema, y sabíamos las situaciones como de escasez, de dificultad que se tenía,
pero estábamos en la presencia del Señor, o estamos en la presencia del Señor, y él decía, ¿qué tiene, Padillita? Yo le decía, el Señor me dio la instrucción que cerrara mi boca. Si es necesario que mantengamos todo el día en silencio, cerremos nuestra boca, con tal que lo que salga de nuestra boca no vaya a desagradar al Señor. Y si nosotros estamos escudriñando la palabra, lo que va a salir de nuestra boca van a ser palabras de bendición. Que sea palabra, que sea palabra, que sea algo que sea agradable al Señor, que sea de edificación. Pueda que tengamos un disgusto con el hermano, con la hermana, con algún familiar. Cerremos nuestra boca y que el momento que la abramos sea a pesar de la dificultad para bendecir ese varón o esa varona. Decirle, el Señor te bendiga, el Señor te llene de misericordia, de tu amor y te alcance a ti y a tu familia por todas las generaciones. Y tal vez acabamos de tener una discusión y tal vez no era lo que queríamos decirle, pero al Señor le agrada eso, que aprendamos a controlar nuestro cuerpo y en especial, en este caso, la lengua. Entonces ellos tenían una instrucción. Estamos hablando que estamos rodeando una ciudad de miedo, de terror, y la instrucción es ir marchando, orando, clamándole al Señor. Que ese clamor sea como un lamento, que sea como un sonido de chofar, que sea como ese sonido que va a llegar a los oídos del Señor, al reino de los cielos, que sea ese sonido totalmente en silencio, clamando a que Él se manifieste, porque recordemos que Él va con nosotros. En este caso, nosotros debemos ir a hacer algo, pero Él va aquí detrás de nosotros, formándonos. Y ese sonido de chofar debe estar constante en nuestras vidas, ese clamor, porque vamos a destruir algo. Y la misma palabra nos dice, allí volviendo a Josué, vamos a volver a Josué, capítulo 6, en el versículo 18, nos advierte, si nosotros ya tenemos identificada esa área, ya tenemos identificada esa área de inmoralidad sexual, esa área de alcoholismo, si ya la tenemos identificada y sabemos que debe ser destruida, no nos podemos quedar con nada de ello, porque esto es un anatema, esto es algo que ya se ordenó de parte del Señor que debe ser destruido, y si nosotros lo conservamos, vamos a traer maldición a nuestra vida. Ese sonido de chofar debe ser desde nuestro ser, desde nuestro clamor. Esa oración de esas palabras se convierten en ese chofar que va a llegar, estoy seguro que va a llegar a los oídos del Señor, va a llegar a la presencia del Señor para atender esa situación. Señor, vamos a derribar estos muros de miedo, estos muros de terror, estos muros de dificultad económica. Vamos a derribar estos muros de maldición, esa brujería que en algún momento nos alcanzó. Va a ser derribada en el nombre poderoso de Jesús. Esos muros van a caer y seguimos dándole la vuelta y seguimos. Pero cuidado, si se van a derribar unos muros de alcoholismo, no podemos conservar la cervecita allí por si de pronto me hace. Si vamos a derribar esa situación de esa inmoralidad sexual, no podemos estar aún mirando a las mujeres con un deseo pecaminoso. Si es necesario, cerramos nuestra boca, dirigimos nuestra mirada a otro lado, pero nos disponemos totalmente a que esos muros caigan, porque si conservamos algo en el celular que nos haga volver a esa situación de pecado, es anatema, y ese anatema nos destruye, ese anatema nos lleva a la muerte. Entonces, mucho cuidado de conservar el anatema. Ahora, esa constancia y esa permanencia al identificar esa situación va a ser
como lo dice en el versículo 15 y 16. Devolvámonos un par de versículos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad y todo lo que hay debe ser destruido. Ahora es el momento cuando ya tenemos y estamos seguros: Señor, esta situación se va abajo. Esta situación, yo no vuelvo a entrar en esta situación de inmoralidad, tal vez de haciendo trampas económicamente, haciendo situaciones, engañando a las personas, diciendo mentiras, diciendo malas palabras. Ya la tenemos identificada. Cierro mi boca, cambio mi comportamiento y ya estoy totalmente decidido, Señor. Y es cuando precisamente en el versículo 20-21, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Ya tienes identificada la ciudad, ya tienes identificado lo que se va a derrumbar. En ti estás si gritas o no. En ti estás si te determinas a que esa ciudad se derrumbe o no. O sigue esa ciudad de miedo construida en tu vida, en tu familia. Ese miedo que impide que vayas y poseas esa tierra que el Señor juró y prometió que nos iba a entregar. Ese lugar que le pertenece al Señor en tu mente debe ser derribado si lo está ocupando otra situación. Se debe derribar en el nombre poderoso del Señor Jesús. Si tú crees que esa muralla se va a derribar el día de hoy, si te tienes que levantar en este momento y aplaudirle al Señor y gritarle y decirle que Él es el que nos da la victoria, hazlo. Si no lo crees, no lo hagas, pero que tengamos esa certeza de que el Señor es el que nos da la victoria, de que el Señor es el que nos va a permitir salir de esa dificultad económica, de que el Señor es el que nos va a dar esa libertad, de que el Señor fue el que dio su vida por nosotros, porque esas murallas deben caer en el nombre poderoso de Jesús. Dependemos de esa disposición y de que tengamos esa valentía para decir: esto ya no gobierna más mi vida. Ahora esta tierra, como le pertenece al Señor, queda totalmente despejada porque ya no hay murallas y ahora ya podemos avanzar en la presencia del Señor y que el Señor more y habite libremente en nosotros. Amén. Esas áreas de dolor, esas áreas de pecado, fuimos lastimados muchas veces, fuimos heridos y nos falta esa disposición para perdonar, sabiendo que de pronto esa persona también cometió errores, pero lo que hacemos es juzgar, señalar. Nos falta perdonar. Todo esto debe ser destruido. Esa vida de pecado, ese miedo, esa angustia, debe ser derribado en el nombre poderoso de Jesús. Acá es donde nos da la palabra y nos podemos enlazar que en Jericó, en esa tierra de Jericó y en esos lugares de desolación, de miedo, de que están construidas esas murallas, debemos actuar. Pero debemos actuar nosotros, orando y clamando al Señor, porque como en la marcha nuevamente, la presencia del Señor iba o va detrás de nosotros con su arca y nos va respaldando, nos va dando la victoria. Pero es que el Señor ya se subió a la cruz precisamente por librarnos de los pecados.
Por eso Él debe esperar a que nosotros también tomemos esa iniciativa para decirle: Señor, sé que me estoy equivocando. A través de tu Santo Espíritu has traído revelación. Y sé que me estoy equivocando. Ahora yo tomo la iniciativa para que esto caiga. Él nos dio la victoria. Si queremos confirmarlo allí en el versículo 6:2, dice: pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Te he entregado esos lugares de desolación, de tristeza, de angustia. Esos lugares de angustia te los he entregado. Necesitamos tomarlos. Esa enfermedad que de pronto nos inquieta, esa enfermedad que de pronto quiere no permitirnos avanzar en el Señor, también seremos sanos. Pero necesitamos una constancia, necesitamos ser constantes, permanentes en la búsqueda de la presencia del Señor y teniendo esa seguridad de que de esa situación vamos a salir. Primer lugar, hermano William, ¿y qué había que hacer? Descansar. Segundo lugar, Jericó, vamos a actuar sobre esas murallas de miedo, vamos a actuar sobre esas murallas de temor. Ahora, recordemos que no vamos a conservar nada de lo que hay allí, nada de lo que vamos a dejar de nuestra vieja vida, lo vamos a conservar, porque eso que conservemos va a hacer que nosotros seamos destruidos. Vamos a ir al tercer lugar. ¿Cuál es el tercer lugar, hermano? Río Jordán. El río Jordán es un lugar muy importante. En el río Jordán, Josué lo cruzó guiando al pueblo de Israel, precisamente para ir a la tierra prometida, para llegar a la tierra prometida. En este mismo río Jordán también lo cruzaron Eliseo y Elías, y Eliseo iba pendiente de que él pudiera recibir esa doble unción del Espíritu que el Señor le había dado, del Espíritu Santo que le había dado a Elías. Pero también hay un evento muy importante. Y vamos a tratar y vamos a hablar acerca de la lepra de Naamán. ¿Listo? Y en este caso vamos a dirigirnos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. ¿De qué padecía Naamán? De lepra, una enfermedad en la piel, ¿verdad? En este tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Aquí ya hay un error. Bueno, un error en el desarrollo de la solución. Porque Naamán, ¿a quién debía dirigirse? ¿Al rey de Israel o al profeta? Al profeta. Y resulta y pasa que le hacen una carta para que se vaya a presentar al rey de Israel. Entonces, por eso el enojo que viene aquí de parte del rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba el regalo de 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios
para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco y el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo ir a lavarme en uno de esos y sanarme? Así que Naamán dio vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Por qué tiene que ser tan complicado cuando se nos da? Estamos clamando por algo. Estamos clamando por ser sanos. Estamos clamando por ser liberados. Y se nos da una indicación y no la hacemos. Y nos cuesta. Porque somos, dice el pastor, dice, tercos, testarudos a veces. Porque si ya se nos dio la indicación, ve y lo haces. Y no lo hacemos. Parte de lo que se debía ordenar era que Naamán pretendía que la sanidad viniera por medio de un hombre que viniera a impusiera sus manos. Por eso Eliseo no salió ni a saludarlo, porque la fe no la debía poner en el hombre, la fe la debía poner en el Señor, en lo que el Señor puede hacer y podía hacer por él en ese momento. Por ese motivo, Eliseo no sale. Pero como la instrucción tampoco era tan complicada, debía acercarse precisamente, ir al río Jordán y sumergirse para que recibiera la sanidad. Entonces, el río Jordán nos habla de sanidad, pero el sumergirnos en las aguas representa esa inmersión en la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿estamos dispuestos a sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo? No 1, ni 2, ni 3, ni 4 veces, 7 veces y hasta más. Esa preocupación, ese pecado, esa situación que inquieta nuestra alma, es igual o peor que la lepra de Naamán. Porque ese pecado está carcomiendo no solo la piel, está carcomiendo la carne, está carcomiendo el espíritu, está carcomiendo los huesos, está impidiendo que nosotros lleguemos libremente a una salvación eterna. O sea que en este momento yo soy el que necesito ser sanado de esa lepra. Yo soy el que necesito obedecer e ir a sumergirme en las aguas del Espíritu para poder ser sanado, para poder ser restaurado. Yo soy el que la necesito. Yo soy el que necesito sacar eso que me corroe, esa enfermedad, que es una enfermedad cutánea que corroe. En otros casos se generan como unos bultos en la piel y que va destruyendo totalmente nuestra piel, nuestro órgano que es la piel. Es necesario
que nosotros vayamos a la presencia del Espíritu para que pueda ser sacada, para que podamos ser sanos plenamente. Esto nos habla y nos confirma precisamente el tema del arrepentimiento. Esa situación que ya tenemos identificada, que vamos a marchar para que sea derrumbada, ya nos arrepentimos y renunciamos totalmente a esa situación. Y de esa manera vamos a llevar a cabo un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos corresponde morir, esa muerte espiritual, porque nos va a costar tremendamente. Pero también el sumergirnos en las aguas después de esa muerte espiritual, cuando salimos, nos permite una nueva vida, nos permite un renacer espiritual. Y sí, está bien que el tema del bautismo es fundamental, porque lo necesitamos realizarlo físicamente. Necesitamos que vayamos, los que no hayan tenido la oportunidad de bajar a las aguas, los invito a que se reúnan o pongan la inquietud con nuestros pastores para poder programar una nueva jornada de bautismo. Y es muy importante, pero espiritualmente estamos yendo a las aguas del Espíritu, estamos nosotros menguando, renunciando a nosotros para ir a sumergirnos a las aguas, renunciando y dispuestos a morir totalmente a lo que está haciendo que no haya una manifestación completa y plena del Señor en nuestras vidas. ¿Lo pensamos, lo queremos hacer? Es el momento de determinarnos y de tomar plenamente la decisión para que haya ese renacer, para que esa lepra que nos está carcomiendo, que carcome nuestra alma, nuestro pensamiento por esos sentimientos de venganza, de odio hacia el hermano, sean sacados de nuestra vida. Necesitamos bajar al Jordán, bajar a las aguas del Espíritu Santo. Es necesario porque la palabra nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en Ezequiel 47 se describe plenamente cómo a través de ese templo y por debajo fluyen ríos de aguas salutíferas. Si en nosotros hay ese tipo de amargura y de dolor, esos ríos que van a fluir de nosotros no son ríos de agua viva, serán ríos de amargura, ríos de desolación, ríos de tristeza, y eso es lo que como testimonio le vamos a ir a dar a las otras personas. Entonces van a decir, pero mire, yo lo veo que va cada 8 días a la iglesia y que es con su Biblia debajo del brazo, pero con esas palabras y con esa manera de actuar y con ese pensamiento, no está dando testimonio de Dios. Eso nosotros vamos a ser evaluados en el Espíritu por los frutos que demos, y eso es parte del fruto. Juan el Bautista lo decía, Mateo 3, versículo 11. Hoy es un día de instrucciones, de códigos. Si aterrizamos bien la instrucción, si la organizamos y la acoplamos a nuestra vida, les aseguro, en el nombre del Señor, que vamos a ver el cambio, vamos a ver la transformación. Juan el Bautista en capítulo 3 de Mateo, versículo 11 decía, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene el que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y de llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El ir a las aguas, el arrepentirnos, el dejar, es algo que nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Nosotros somos los que decimos, Señor, yo voy a ir a las aguas en el nombre poderoso de Jesús, pero renuncio a lo que estoy haciendo. Ya, esa vida de pecado, esa vida de tristeza y de dolor, eso queda atrás. Yo me sumerjo y salgo como un nuevo hombre.
pero necesitamos esa comunión con el Espíritu para que sea el Espíritu, que sea el soplo del Señor Jesús sobre la vida de cada uno de nosotros, para que Él sea el que nos bautice con ese Espíritu Santo y con fuego, con su divina presencia, con su maravillosa presencia. Necesitamos accionarnos. Ahí adelante 2 versículos más, en el 13, nos da 3:13, nos da un ejemplo. El Señor Jesús ha sido el ejemplo. Si Él lo hizo, si Él bajó a las aguas, ¿por qué nosotros no? Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado y me da gran gozo. Eso mismo que hizo el Señor Jesús, eso mismo que despertó para que el Padre desde el reino de los cielos dijera, este es mi Hijo muy amado en quien tengo gran gozo, ese mismo sentimiento lo podemos despertar nosotros ante el Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando dejamos la mentira a un lado, cuando dejamos todo eso atrás y nos determinamos a caminar. El Señor, yo me lo imagino así, yo me imagino Él asomándose por el lado de una nube, señalando o mostrando y diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo gran complacencia, en quien tengo gran gozo. ¿Por qué? ¿Por qué ese gozo y esa complacencia? Porque nosotros voluntariamente ejecutamos ese don que Él nos dio del libre albedrío y tomamos nuestra propia decisión para decir, yo renuncio al pecado y opto por tomar el camino de tu presencia y de tu ser y de tu reino. El tema es, quisiéramos cada uno de nosotros que el Señor dijera, este es mi Hijo, esta es mi hija muy amada, en quien tengo gran gozo. Dispongamos nuestras vidas y nuestros corazones para ello. Bajar a las aguas es un verdadero arrepentimiento. Sumergirnos en la presencia del Espíritu es acercarnos sinceramente a su reino. Y sobre todo, ya ser entendidos en que debemos comenzar a ejecutar los mandamientos que Él nos dio. Él nos dio 2 principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, allí se basa todo. Allí se basa todo. En que empecemos a obedecer. En que empecemos a obedecer esa palabra que el Señor y esas instrucciones que el Señor nos da. Y esto tiene un resultado. Esto tiene una manifestación. Se va a ver manifestada la presencia del Señor. ¿Y cuántos no quisieran ser como ese templo del Espíritu Santo? El cual lo describe Juan 7:37 y ya con este versículo terminamos. Juan 7:37, y yo quiero que lo leamos todos en sus Biblias, en la pantalla, que lo escuchemos muy atentos, que lo anotemos, porque la idea es que lleguemos a ese diseño, a esa visual que tiene el Señor, nuestro Padre Celestial, para nuestras vidas. Juan 7:37 dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se dispuso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón
brotarán ríos de agua viva. ¿Tú quieres que de tu corazón broten ríos de agua viva? Acerquémonos al Señor. ¿Quieres que la santidad del Señor obre y se manifieste en tu vida? Acerquémonos al Señor. Tenemos una instrucción, tenemos algo básico, algo sencillo. La instrucción es muy sencilla. ¿Nos cuesta? Nos cuesta. Nos cuesta porque muchas veces se nos dice y como que nos incomoda. Pero ¿cuál es la finalidad? Que de nuestro corazón broten ríos de agua viva. Y en esos ríos de agua viva no son ríos de amargura, no son ríos de maldad, sino son ríos que provienen directamente de la presencia del Señor. Y esos ríos de agua viva es porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros y nos permite darle a otro esa agua viva. Esa preocupación que tenemos por los hermanos que no han recibido, esa preocupación que tenemos por fallarle al Señor, todo eso se va. Porque ahora ya tenemos la certeza de que nosotros somos como un manantial. Estamos recibiendo de la fuente principal, pero asimismo nosotros también damos. Y si nosotros estamos bajo la fuente principal, que es la presencia del Señor, de eso mismo vamos a dar. Vamos a dar libertad a través de nuestras palabras, vamos a dar sanidad, vamos a ministrar directamente la presencia del Señor. Apoyados en la roca, descansando en la roca, actuando en lo que tenemos que actuar como en Jericó, pero arrepintiéndonos en lo que nos debemos arrepentir, como en el río Jordán, bajando a las aguas, porque dice el Señor: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, son planes de bien y no de mal, son planes de bendición y no de maldición. El Señor tiene ya un propósito eterno y maravilloso. Simplemente Él quiere habitar con nosotros en la eternidad. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos en nuestros pies. Y si bien el día de hoy estuvo cargado de versículos de enseñanza, yo los invito a que del grupo de la congregación repitamos el video, volvamos a escudriñar en la intimidad, vamos a los versículos y a la enseñanza de cada uno, de lo que el Señor nos puede hablar a través de a cada uno de nosotros, a través de su palabra. Cerremos allí nuestros ojos y le vamos a dar la gloria y la honra al Señor en agradecimiento por lo que ha hecho el día de hoy, disponiendo nuestros corazones y nuestras vidas. Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, en este día, Padre Celestial, porque has sido tú, Señor, quien ha hablado directamente, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos puede incomodar nuestro ser, Señor, y es un alimento espiritual bastante fuerte, bastante inmenso, Señor, que pudo haber traído pesadez, Señor, incomodidad a nuestra vida y a nuestro ser, Señor. Pero esa misma palabra, Señor, es la que nos levanta, Señor. Esa misma palabra es la que nos trae, Señor, ese convencimiento de pecado, Señor. Ese convencimiento, Señor, de que estamos actuando mal, de que nos hemos equivocado, Señor. Y es tu palabra a través de tu Santo Espíritu el que nos permite, Señor, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para reconocer que hemos fallado, Señor. Reconocemos que nos hemos equivocado, Señor. Nos acogemos a tu presencia, Señor, anhelando, Señor, poder ser restaurados por tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos. Permítanos, Señor, ser entendidos en los tiempos, Señor. Necesitamos descansar en ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor, que es la roca, Señor. Necesitamos depositar, Señor, reposar nuestra cabeza en tu presencia, Señor, para que se pueda obrar la sanidad en tu pueblo, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy, Señor, que aún, Señor, en aquel que aún no la entendió, Señor, inquieta, Señor, su ser, su vida, su corazón, su espíritu, Señor, para que vaya a buscar de tu presencia en los versículos que anotaron, Señor, que revisen nuevamente el video, Señor, que lo lean, que escudriñen, Señor, nuevamente tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que llegamos de una manera, Señor, llegamos, pero cuando nos vamos de este lugar, Señor, nos vamos transformados por tu presencia y por tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a seguir descansando en ti, Señor, a seguir reposando la cabeza en ti, Señor, pero también actuando cuando debemos actuar, Señor. Esas situaciones de las cuales yo soy responsable, Señor, porque yo fui el que erré, yo fui el que pequé, Señor. Yo soy el que debo actuar, Señor. Yo soy el que me debo tomar la decisión, Señor. Tú estás detrás mío. Tú estás, Señor, acompañándome, Padre, pero yo debo actuar allí. Debo ir a arrepentirme plenamente, Señor, sumergirme en las aguas de tu Santo Espíritu, Padre, para que haya una total libertad, Señor. Yo quiero ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy sano y soy libre, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz. Tú diste todo lo que tenías que dar, Señor. Lo diste todo a favor de cada uno de nosotros. A favor de que cada uno de nosotros podamos ser sanos, podamos ser libres, podamos ser sacados, Señor, de esos lugares de oscuridad, Señor, de esos lugares, Padre Celestial, en los cuales tú no quieres vernos, Señor. Por eso viniste a favor de nosotros, Señor. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, dispuestos a arrepentirnos, Señor, con un arrepentimiento verdadero, Padre, del corazón, porque sabemos que esas aguas salutíferas, Señor, correrán, Señor, por nuestras vidas, Señor. Sanarán primero mi alma, mi ser, mi espíritu, mi cuerpo, Señor. Me sanarán, Señor, y en algún momento tendré también para poder ir a compartir de esas aguas salutíferas a quien que lo necesita, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por la enseñanza el día de hoy. Nos entregamos plenamente en tu presencia, Padre Celestial. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos y ayúdanos a guardar silencio en esos momentos de dificultad, Padre, porque no queremos murmurar, no queremos blasfemar tu santo nombre y muchas veces, Señor, erramos en ello. Muchas veces agredimos tu presencia, muchas veces vamos y te atacamos cuando, Señor, te has dispuesto a favor de nosotros, Padre. Muchas veces respondemos inadecuadamente, Señor. Ayúdanos a ser propicios, Padre Celestial, que nuestro caminar, nuestras palabras, nuestro ser sea propicio, Señor, a tu reino, Padre Celestial. Cada día más dispuestos, Padre, cada día caminando más, Señor. Y el día de hoy hemos avanzado a tu presencia y estoy seguro, Padre, que tu palabra, Señor, vaya a hacer lo que tiene que hacer y cuando vuelve a tu presencia no vuelve vacía, Señor, porque esa palabra trae resultados, Señor. Y el resultado de la palabra del día de hoy es que vamos a descansar en ti, vamos a actuar cuando nos corresponda actuar, Señor, y vamos a arrepentirnos plenamente. Y eso va a hacer que haya ese gozo y ese contentamiento. Y tú digas, este es mi hijo, este es mi hija, esta es mi hija, en quien tengo gran gozo, en quien tengo complacencia, porque se arrepintió de los pecados y se acerca libremente al trono de la gracia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, el día de hoy. Amén y amén. Un fuerte aplauso a la presencia del Señor, a su maravillosa palabra, porque todo lo que podamos aprender, todo lo que el Señor nos pueda enseñar, Él ya lo habló a través de su palabra. Dispongámonos a profundizar para avanzar en ello. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Allí nos está esperando un delicioso tinto. Por favor, el hermanito Martín, ayúdame a tomar los datos de las personas nuevas. Y bueno, agradecerles